Retomamos el tema con el que abríamos el programa, la decisión de 5 países de la región de unirse para condenar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Los gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay van a aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas que va a iniciar la próxima semana en Nueva York para anunciar esta demanda en contra del gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Para hablar de este tema vamos a saludar de inmediato en Nueva York a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Arria, un gusto tenerlo con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué significa esta denuncia contra Nicolás Maduro que se hará ante la Corte Penal Internacional? Bueno, el hecho, primero estamos sumamente agradecidos a los venezolanos que 5 países hayan tomado una decisión compleja, pero firme, de presentar a lo que se llama el referral, que llama a la Corte. La importancia que tiene que el artículo 14 del Estatuto de Roma permite que gobiernos puedan denunciar a gobiernos, como es el caso actual. En el fondo, Karen, la Corte Penal Internacional fue promovida por las Naciones Unidas, yo diría, como un acto de arrepentimiento por lo ocurrido en Bosnia, ocurrido en Ruanda, en Camboya y otros lugares, donde no había autoridades internacionales que pudieran procesarlo, lo cual ahora es posible en La Haya. Ahora, son 5 los países, que ya anunciaron oficialmente que van a firmar esta denuncia. Usted estuvo precisamente esta semana en Canadá en busca de nuevos apoyos. ¿Qué respuesta obtuvo por parte del gobierno y el Congreso canadiense al respecto? Pues tuvimos la oportunidad, tuvimos el alcalde Ledesma, Tamara Sujú y yo, hablamos tanto en la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense como en el Senado canadiense, más una serie de entrevistas con los medios de comunicación. Y yo diría que me permite pensar que el gobierno de Canadá sí está seriamente considerando sumarse. Es muy importante que Canadá se sume. Canadá es un país que tiene un prestigio internacional por ser no solamente un país democrático, sino que maneja sus relaciones internacionales de una manera muy honorable e independiente. Ahora, esta demanda conjunta es inédita en los 16 años de historia que tiene la Corte Penal Internacional. Es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región en estos términos. ¿En qué podría terminar esta denuncia? Un poco para aclarar hasta dónde se puede llegar con estas demandas frente a la CPI. Bueno, una pregunta similar se planteó en la discusión en la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense. Y uno incluso de los parlamentarios me preguntó, bueno, ¿y qué implicaciones puede tener esto? ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, yo le decía que esto tiene un efecto muy importante, no solo en la opinión pública, tiene incluso sobre las propias Fuerzas Armadas venezolanas, que se supone que sean guardianes de la institucionalidad, al ver que una corte de esa dimensión, la más importante del mundo, se pronuncia en contra del narcotirano de Maduro, porque al final son responsabilidades individuales, tiene y tendrá consecuencias realmente, yo creo, muy importantes dentro de las propias Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Pero puede forzar a una destitución de Maduro o hasta dónde puede llegar ese poder de la CPI frente a un gobierno como es el caso del venezolano que se niega a reconocer este tipo de organismos? No tiene, realmente la Corte no puede obligarlo, la Corte no tiene oficiales, no tiene policías que los puedan aprender o destituir. Lo que digo yo es que los efectos internos que tiene, imagínense que aparezca el que aparece como presidente de Venezuela, que realmente es ilegítimo, porque está vacante su cargo después de la sentencia dictada desde Bogotá por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Realmente en Venezuela no hay un presidente. Pero el efecto que esto tiene es sobre el manejo interno del país, sobre la política interna del país. Que las Fuerzas Armadas vean que este señor, que está destituido de su cargo en el fondo, ha cometido una serie de crímenes abominables, considerados como crímenes de lesa humanidad, y está avalado por la comunidad internacional, no solo por ese grupo de países, sino por los jueces que conforman, que integran la Corte Penal Internacional. ¿Cuánto tiempo se podría extender este proceso? La verdad es que la fiscal ha debido acelerar este proceso. La fiscal tiene información desde hace muchísimo tiempo. Ella escogió solamente los crímenes cometidos a partir del año 2017. Ella excluyó los crímenes cometidos del 2014, 15 y 16. Y la verdad es que han tenido una lentitud pasmosa, preocupante
yo diría, alarmante. Igual sucedió en el fondo en el caso de Chávez. Yo llevé el caso de Chávez a La Haya y se demoró tanto que al final Chávez murió en el medio del proceso. Aquí tenemos la importancia que tiene que estos gobiernos se pronuncien, como lo hizo inicialmente incluso una demanda el hoy presidente de Colombia, Duque. Esto debería teóricamente acelerar, porque tiene el peso político de estos países, la consideración, ya que no es solo preliminar, sino avanzar realmente en el procesamiento de la narcotiranía venezolana. Pero señora Arria, ¿esto sería continuación o extra aparte de esa decisión que tomó la fiscal de la CPI el año pasado por iniciativa propia de abrirle un examen preliminar a Venezuela? Bueno, es un complemento, sin la menor duda, porque es el mismo, casi la idéntica presentación de los casos. El hecho de que esté documentada por estos informes bajo la iniciativa de la OEA, que por cierto, admirable, porque eso le da a la OEA una dimensión dentro del manejo de los derechos humanos en América Latina como nunca la ha tenido. El hecho de que hayan sido un conjunto de expertos los que evaluaron ese informe muy bien documentado y que nada menos que el alto comisionado de derechos humanos, el príncipe Sey, que hace poco fue a darse cargo, haya presentado un informe que es realmente alarmante de las acciones abominables que ha ejecutado Maduro y su régimen. Ahora, la próxima semana esto lo van a presentar aprovechando esta Asamblea General de la ONU, en el que sin duda Venezuela será uno de los temas principales, la crisis que atraviesa Venezuela. ¿Podríamos esperar quizás que nuevos países anuncien su adhesión a esta denuncia la próxima semana en Nueva York? No lo puedo asegurar, pero por todas las conversaciones que nosotros hemos mantenido, se puede especular de que un conjunto de países, no solo de la región, sino países fuera de la región, cuando constaten la dimensión del crimen cometido contra los venezolanos, se puedan sumar a esta demanda. Pero por cierto, repito, tenemos un agradecimiento extraordinario con esos países y ojalá Canadá se sume, como vimos esa probabilidad. Pues Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la mañana de NTN 24. A ustedes, muchas gracias. Un buen día.